Bien, comenzando con la sístole auricular, en este caso vamos a comenzar teniendo las válvulas auriculoventriculares abiertas y las válvulas tanto aórtica como pulmonar van a estar cerradas. Esto es porque va a terminar de pasar todo el volumen que se encuentra en las aurículas hacia lo que son los ventrículos, por lo que se necesitan permanecer abiertas, y estas, para que no fluya el flujo, se necesitan estar cerradas. Bien, en cuanto a la presión de la aurícula izquierda, esta va a estar en 10 milímetros de mercurio y aquí va a estar en 0 milímetros de mercurio. Gracias a esta diferencia de presiones es que esto puede generar el flujo hacia lo que es el ventrículo. Entonces se va a hacer la contracción auricular y va a generar que todo el volumen restante que se encuentra en la aurícula pase directamente al ventrículo. Y bueno, en cuanto a los volúmenes que se van a encontrar en estas dos cavidades, de forma inicial, en el ventrículo izquierdo se va a encontrar lleno en un 80-85%, y en la aurícula izquierda se van a tener entre un 15 al 20%. En estos casos, cuando ya se contrae lo que es la aurícula y pasa el flujo hacia el ventrículo, va a generar que todo quede en el ventrículo, generando el 100%. Entonces, esto es denominado el volumen telesistólico. Y en este caso, obviamente el ventrículo va a estar relajado, la aurícula va a estar contraída. Esto para permitir el llenado ventricular y pueda generar la distensión y poder almacenar todo el volumen que se encuentra en la aurícula para expulsar todo hacia el ventrículo. Esto va a continuar con lo que es la contracción isovolumétrica. En este caso no va a haber un cambio de volúmenes, todo lo que es el ventrículo va a estar totalmente lleno, por lo que el volumen del ventrículo izquierdo va a ser del 100%, que corresponderían aproximadamente a 120 mililitros. Aquí también se va a ver el cierre de la válvula o válvulas auriculoventriculares, que serían la mitral y la tricúspide. Y este es el cierre. Como se puede ver aquí, van a estar totalmente cerradas. Este va a ser o va a corresponder a lo que es el primer ruido cardíaco. Y esto se va a dar para que todo el flujo que esté en esta zona, que es el ventrículo, no se regrese a lo que son las aurículas y haga una regurgitación que pues ocasionaría soplos, y esto sería totalmente patológico. Bien, en cuanto a lo que son las presiones, como habíamos visto en este caso, la presión aquí estaba totalmente en 0, pero aquí va a subir y va a estar en 80 milímetros de mercurio, mientras que la presión de la aurícula izquierda va a estar en 2 milímetros de mercurio, por lo que ahora va a estar totalmente aumentado en comparación de la primera presión que podemos observar aquí, y en este caso va a estar disminuido. Que esto pues va a hacer referencia a lo que habíamos dicho al principio, que era la diferencia de presiones. Y bueno, en general lo que sería también la aurícula va a estar totalmente en diástole, y todo lo que es el ventrículo o los ventrículos van a estar llenos. Y aquí va a comenzar a ejercer lo que es una presión, tanto una resistencia a lo que es el volumen, y también el propio ventrículo va a comenzar a hacer un aumento de presión en sus paredes para pasar a la siguiente fase. Bien, también para añadir, las válvulas semilunares, que serían la aorta y la pulmonar, también van a estar cerradas porque, como su nombre lo indica, que es isovolumétrica, no va a haber ningún cambio de volumen ni por parte del ventrículo a las arterias ni por parte de las artículas del ventrículo. Todo el 100% se va a estar concentrando en lo que son los ventrículos.
Entonces, tanto válvulas auriculoventriculares como semilunares se van a encontrar en esta fase cerrada. Y cabe destacar que pues entonces aquí vamos a encontrar lo que es el primer ruido, que es el cierre de estas válvulas. La siguiente fase se va a estar denominando lo que es el periodo de eyección. En este caso, el ventrículo o la presión del ventrículo va a aumentar. Antes se tenía 80 milímetros de mercurio y ahora se va a tener 120 milímetros de mercurio. Entonces se va a estar ejerciendo una presión, se va a estar reduciendo y esto significa que se está contrayendo. Se va a hacer la contracción ventricular. En estos casos se va a terminar haciendo, se va a realizar porque todo el volumen que se encuentra o parte de él se va a estar eyectando hacia lo que son las arterias. Es decir, van a estar fluyendo hacia la arteria pulmonar y la arteria aorta. Sin embargo, las válvulas auriculoventriculares se van a encontrar cerradas para evitar que este flujo, cuando se esté contrayendo el ventrículo, se regrese. Además, las válvulas semilunares van a estar abiertas en este caso. ¿Para qué? Para cuando todo lo que es, el ventrículo se contraiga y genere esta diferencia de presiones en lo que serían las arterias y el ventrículo y pueda vencer lo que es la presión o la resistencia que están ejerciendo las válvulas, permite el paso que es del volumen del ventrículo hacia las arterias. Entonces, el volumen que se encontraba en el ventrículo izquierdo va a ser, por ejemplo, o más bien un aproximado, son 120 mililitros, ¿no? Sin embargo, cuando se genera esta contracción, va a expulsar el 70 mililitros, o lo que corresponde al 60% de su volumen total. Entonces, todo lo que va a estar fluyendo hacia la aorta solamente va a ser esta capacidad. A esto le estamos llamando lo que es la fracción de eyección. Es decir, todo este volumen no va a ser totalmente expulsado en esta fase, sino que solamente van a expulsarse una cierta cantidad y se va a quedar como restante 40 mililitros o 50, que sería el volumen telesistólico. Entonces, esta fracción de eyección, como habíamos dicho, es el porcentaje de sangre o de volumen que se va a estar fluyendo o va a estar expulsándose para poder perfundir a los tejidos en cada latido. Y bueno, por último, la presión de la aorta va a terminar subiendo, pasando de igual forma de 80 milímetros de mercurio a 120. Gracias a esto se va a estar formando la siguiente fase. Ahora tendremos lo que es la relajación isovolumétrica. En este caso, lo primero que va a suceder es el cierre de las válvulas, tanto aórtica como pulmonar. Esto pues se va a dar para que lo que es el flujo que se encuentra aquí no se regrese y otra vez genere el llenado ventricular, sino que se quede almacenado en lo que son las aurículas, en las arterias y se pueda perfundir hacia los tejidos. Bien. En cuanto a lo que igual son las válvulas auriculoventriculares, van a estar igual cerradas. Entonces, en este periodo, como está igual su nombre lo dice, no va a haber un cambio de volumen, no va a haber un intercambio ni de parte de ventrículo a arterias ni de aurícula a ventrículo. Entonces ambas válvulas van a estar cerradas. El volumen del ventrículo izquierdo se va a mantener con lo que es el volumen residual, que como lo habíamos dicho en esta parte, va a quedar con un volumen del 40 al 50 mililitros. También la presión va a cambiar, en este caso del ventrículo izquierdo va a disminuir. Aquí habíamos dicho que iba a pasar de 80 a 120 para hacer la contracción y eyectar todo el volumen, o más bien parte de este volumen, y ahora se va a reducir a lo que son 10 milímetros de mercurio, que sería otra razón por la que tiene que cerrarse estas válvulas, porque al haber esta diferencia de presiones, ya que en la presión de la aorta va a estar aumentada, no va a ser lo mismo que en este caso, va a disminuir a 80 milímetros de mercurio.
Como hay esta diferencia de presiones tanto del ventrículo izquierdo como de la aorta, lo que generaría es que obviamente pasaría de un lugar de mayor presión a uno de menor. Entonces, si este no se cierra, pues va a hacer el retorno del flujo, lo que ocasionaría algo patológico. Ahora, como dijimos, en el primer cierre de las válvulas, este va a generar un ruido. Y este lo vamos a llamar el segundo ruido cardíaco, generado por las válvulas, tanto aorta como pulmonar. En esta última fase, o lo que es el llenado ventricular, va a suceder, como justamente su nombre lo dice, sería el paso de este flujo desde las aurículas hasta los ventrículos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que las válvulas auriculoventriculares se mantengan abiertas y también que las válvulas semilunares se mantengan cerradas. Esto por lo mismo de que no exista otra vez el retorno del flujo. Bien, ahora en cuanto a lo que son las presiones, como habíamos dicho, al ser una diferencia de presiones, esta tendría que ser mayor y esta menor para que pueda ir el flujo de un lugar de mayor presión a uno de menor presión. Entonces la presión de la aurícula izquierda tiene que ser de 10 milímetros de mercurio y la del ventrículo izquierdo tiene que estar, habíamos dicho que estaba entre los 10 también, pero puede estar entre los 10 a 8 milímetros de mercurio, pasa a los 0 milímetros de mercurio. Para que se mantenga totalmente relajado, pueda hacer el llenado y de igual forma se pueda vencer esta presión para que pueda generar el paso del flujo del volumen. Bien, de igual forma el volumen que va a tener, como habíamos dicho, va a tener uno residual que va a ser de 40 mililitros. Sin embargo, va a pasar a tener un volumen de 100 mililitros. Este pues va a ser obtenido de lo que son las aurículas. Pero como vimos anteriormente, el volumen total sería aproximadamente 120 mililitros. Entonces no se está llenando por completo, sino que solamente se está llenando un 80%. Entonces, en lo que son el volumen de la aurícula izquierda o de las aurículas, se va a mantener lo que es un 20% o un 15 a 20% de su volumen, que va a corresponder a los 20 mililitros que le van a faltar para tener el 100%, que eso en la siguiente fase, como es el ciclo, va a terminar sumándoselo, pero en otro momento. Entonces, en esta fase de llenado ventricular, pues se va a estar manteniendo en un 80% de la capacidad del ventrículo, y en este caso se va a tener lo que es el 15 a 20% de la capacidad de la aurícula. Esta fase también se va a llamar llenado rápido, ya que las presiones en los ventrículos pues están disminuidos y son menores de lo que es en la aurícula. Entonces, al abrirse las válvulas auriculoventriculares, pues va a permitir que se llene a favor de la gravedad, y va generando también que este ventrículo genere una especie de succión, y también empieza a aumentar lo que es la presión del ventrículo. Esto lo que ocasionaría posteriormente, y de nuevo con respecto al ciclo, es la sístole auricular, o lo que es el llenado ventricular lento o diástasis, que es cuando se empiezan a regular más las presiones de lo que son aurícula y ventrículo, porque al ir llenando o pasando el flujo de sangre a través de la aurícula hacia el ventrículo, va a generar que estas presiones ya no van a estar tan desiguales, sino que va a ir subiendo la presión del ventrículo, generando que en algún punto estas presiones se queden totalmente iguales, y entonces se va a empezar a hacer más lento el flujo o el paso de las aurículas a los ventrículos, ocasionando la diástasis y también el llenado lento de lo que es la aurícula al ventrículo, generando así de nuevo una sístole para que pueda generar la expulsión total de lo que es el volumen auricular, para que se pueda pasar al ventrículo y ocasionar este 100%. Y esto vuelve a ocurrir de nuevo. Bien, para explicar el diagrama de Wiggers, este va a estar contemplando lo que son la presión y el volumen a través del tiempo. Y cada una de estas fases se va a estar refiriendo a lo que es una fase del ciclo cardíaco, comenzando con la contracción isovolumétrica hasta la sístole auricular.
Para comenzar vamos a tener lo que es la contracción isovolumétrica. Como vimos anteriormente, en este periodo va a ejercer una presión sobre el ventrículo al ir aumentando el volumen del paso de aurículas a ventrículos. Entonces, por lo tanto, la presión aórtica no va a aumentar ni disminuir, sino que va a mantenerse constante, porque en este caso no está habiendo un cambio de volumen del ventrículo a la aorta. Entonces no va a haber ninguna resistencia ni tampoco va a ejercer una presión. Pero aquí lo que sí va a cambiar es que si el ventrículo se mantenía relajado, ahora va a ir aumentando, porque todo el flujo de sangre que está pasando de la aurícula al ventrículo va a ejercer este aumento de presión y lo va a ir aumentando hasta llegar a 120 milímetros de mercurio. Sin embargo, en este periodo no va a estar pasando de los 80 milímetros de mercurio. Va a ser menor a esta presión. Y ahora, en cuanto a lo que es el volumen, como su nombre lo dice, al ser isovolumétrico no hay ninguna variación de este, entonces se va a mantener constante, siendo los 120 mililitros lo que va a contener el ventrículo. Y esto, para poder hacer la contracción, tuvo que haber habido primero una despolarización, que es el estímulo que se necesita hacer para poder generar la contracción, que en el electrocardiograma lo que correspondería sería en el complejo QRS, que marcaría la despolarización del ventrículo. También en este periodo, como lo vimos anteriormente, va a existir el cierre de las válvulas auriculoventriculares, debido a que estamos tratando de evitar de que se regrese el flujo hacia las aurículas. Entonces, como lo mencionamos anteriormente, va a generar un ruido, que este va a ser el primer ruido, que es el cierre de las válvulas auriculoventriculares, como lo podemos ver en el fonocardiograma, que estaría dentro de lo que es esta fase. Después de esto, como podemos visualizar en esta parte, va a empezar a haber un aumento de lo que es la presión aórtica, que esto va a estar correspondiendo a que cuando el ventrículo está pasando o está llenándose, va a ejercer una presión que va a vencer a lo que es la válvula aórtica para generar su apertura. Entonces esta es la apertura de la válvula aórtica. En este momento es cuando el volumen va a empezar a descender por parte del volumen ventricular, porque este va a estar pasando hacia la aorta o hacia la arteria pulmonar para poder empezar a hacer la perfusión de los tejidos. A su vez también lo que sería la presión de la aurícula pues no va a estar cambiando significativamente, y en comparación con la del ventrículo, a partir de este punto va a comenzar a hacer su descenso, por lo mismo de que está empezando a mandar todo su volumen hacia la aorta. En cuanto a este periodo, va a comenzar a existir o generar la repolarización cardíaca, debido a que como ya no está haciendo ni ejerciendo una presión para poder vencer a las válvulas, entonces el corazón va a comenzar a relajarse y por ende va a empezar a hacer la repolarización, que corresponde a lo que sería este segmento, que es la repolarización ventricular. Este va a estar correspondiendo a la contracción ventricular, que sería la despolarización, y en esta zona estaría la despolarización auricular. Y escondido entre lo que es la despolarización ventricular va a estar la repolarización auricular, que en este caso en el diagrama de Wiggers se puede visualizar más en esta zona. Bien, en esta parte se está llamando lo que es la eyección rápida, que es cuando se está empezando a mandar toda la sangre del ventrículo hacia la aorta. Entonces, como podemos ver aquí, el ascenso de la presión en la aorta hasta llegar aproximadamente a los 120 milímetros de mercurio, y posteriormente va a empezar a hacer la relajación isovolumétrica. Quiere decir que no va a haber ningún cambio de volumen. En este punto va a estar el cierre de las válvulas semilunares. Esto porque para igual, como en este caso, evitar el reflujo de la sangre. Entonces este va a generar lo que es el segundo ruido en el fonocardiograma. Esto va a estar correspondiendo a la relajación total del ventrículo, que es lo que podemos estar visualizando, el descenso de la presión, que pasaba de los 120 hasta los 0 milímetros de mercurio. Mientras que el de la aorta va a seguir en ascenso para poder, más bien derivado a que como todo el volumen está concentrado en entonces se está permitiendo, o más bien se está generando por la presión que se está ejerciendo por parte del volumen y las resistencias vasculares periféricas.
Bien, ahora en cuanto a lo que es la presión de la aurícula, en este punto va a comenzar a volver a llenarse para empezar a volver a tener el volumen disponible para volverlo a pasar a los ventrículos. Y en cuanto al volumen ventricular, totalmente va a estar disminuido en esta zona. Es decir, en este periodo no va a haber un cambio de volumen de nuevo, ni por parte de los ventrículos ni por parte de las aurículas, solamente se va a mantener por parte de las arterias concentrado este volumen. En cuanto a la siguiente fase, que es el llenado ventricular rápido, este no va a requerir una contracción auricular, pero sí la apertura de las válvulas auriculoventriculares o la válvula mitral. En este caso, al abrirse o al aperturarse, va a empezar a permitir el paso del flujo a partir de las aurículas a los ventrículos, y como podemos ver, empezar a hacer el ascenso del volumen. En este caso, pues el ventrículo está totalmente relajado para poder llenarse, y solamente mientras la aurícula va llenando el ventrículo de volumen, va ejerciendo una mayor presión y va a empezar a elevarse un poco más. Y de igual forma, en el periodo en el que solamente queda entre el 20% restante, entre 15 y 20% del volumen total en la aurícula, es cuando se va a necesitar su contracción, como lo menciono aquí, la sístole auricular, para poder inyectar todo el volumen al ventrículo, y ahora sí que este vuelva a tener sus 120 mililitros de sangre, y otra vez ejerce su contracción o su aumento de presión para volver a vencer esta presión de las válvulas semilunares. Vuelve a pasar el flujo a la aorta, en este caso a partir de la contracción auricular para hacer el llenado total del ventrículo. La aurícula se empieza a relajar y vuelva a hacer el cierre de las válvulas auriculoventriculares para que se evite el retorno del flujo y pues no haya paso de él. Bien, en cuanto a lo que es el electrocardiograma, como lo habíamos mencionado, en este punto de lo que es el llenado ventricular rápido, y más en cuanto a la sístole auricular, se va a ver lo que es la despolarización auricular para poder hacer la contracción y poder inyectar todo el volumen. En este periodo pues ya sería cuando vuelve a haber un complejo QRS correspondiendo a la contracción del ventrículo, y otra vez a la repolarización cardíaca. Bien, y de nuevo en la sístole correspondiendo al cierre de la válvula auriculoventricular, y en este periodo estaría otra vez la diástole para la relajación isovolumétrica, y otra vez se vuelve a repetir el ciclo.